y tú tampoco lo hagas. Los venezolanos tenemos 5 convicciones. La lucha diaria es por sobrevivir. Los ciudadanos atraviesan la peor crisis económica, política y social de su historia, con cifras verdaderamente alarmantes de desabastecimiento de todo: alimentos, medicamentos, electricidad, agua y hasta gasolina, lo que ocasiona una profunda angustia y ansiedad en los venezolanos. Desánimos por no ver en el corto tiempo una solución a la crisis, ahora unida a la pandemia. Y es que si no nos mata el virus, nos mata el hambre. Decepción, ¿sí? Decepción. Decepción generalizada por los escándalos de corrupción recurrentes que no solo tocan al régimen, sino también a la oposición oficial. Lo que nos lleva al cuarto factor: la convicción de que el régimen de Maduro no tiene futuro, pero que buena parte de la oposición tampoco. El quinto factor es la incertidumbre sobre la verdad del coronavirus en Venezuela. Una decena de personas, en su mayoría personal de salud, han sido detenidas en el país por difundir información relacionada con la pandemia, asegura la ONG Foro Penal. Este panorama cargado de opacidad profundiza la angustia generalizada que sienten los venezolanos en todo el territorio nacional y fuera de él. De la crisis agudizada por la pandemia, nadie puede escapar. La pregunta recurrente entonces es: ¿y ahora qué? ¿Es que viene algo peor? ¿Nos puede pasar algo peor? ¿Qué más nos van a quitar? ¿Y qué más nos vamos a dejar quitar? No callaré recibe al doctor Carlos Blanco, exministro en CAP 2 para la reforma del Estado. También fue director de medios de comunicación y es un reconocido académico. Doctor Carlos Blanco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Nito. Un placer estar contigo en el programa. Bueno, lo primero es felicitarlo por el último de los artículos que le leí, que de verdad me pareció fascinante ver la facilidad con que resumió toda una época, esa época en la cual Carlos Andrés Pérez II quiso precisamente hacer un cambio profundo en Venezuela que muchos no entendieron y que terminó, bueno, de la manera como ya lo conocemos, pero creo que fue muy justo poner en la medida exacta cada uno de los pasos que se dieron, las traiciones, las mezquindades, también las bondades que hubo en aquel momento. De verdad, muy interesante, porque los venezolanos tenemos que conocer la historia contemporánea en profundidad para entender también un poco por qué estamos donde estamos, ¿no? Muchas gracias, Nito. Y escribí ese artículo en la idea de contribuir en la medida de mis posibilidades a entender cómo aquello trajo esto. Por Es eso. decir, no se puede entender el desastre de ahora sin entender cuáles fueron las fuerzas que determinaron el derrocamiento del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993. Así es. Bueno, y que lo estamos pagando, y con creces, ¿no? Completamente. Y quién sabe hasta cuándo. Hablando un poquito de aquella época y traspolándola también a esta, en la época de Carlos Andrés Pérez II se hizo un ajuste económico, un macro ajuste económico que muchos no entendieron, no aceptaron, y que definitivamente, pues sí, golpeó a muchos venezolanos que pensaban que CAP 2 era otra cosa, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer a la salida de este régimen, que esperemos que sea lo más pronto posible, ¿cómo sería ese ajuste? ¿Usted tiene idea de cómo sería un ajuste en la nueva Venezuela, luego del desastre en que vamos a quedar, en la ruina en que vamos a quedar? Mira, lo que hay que hacer en Venezuela va a ser una cosa nunca vista antes, salvo quizás en los países que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, devastados en Europa. ¿Por qué? Porque normalmente un cambio de gobierno significa que salen unos personeros y entran otros, pero las instituciones están allí. Incluso en cambios de una dictadura como la de Pérez Jiménez o la de Pinochet o la de los militares argentinos o brasileños, cuando viene la democracia, a pesar de que esos gobiernos
fueron criminales y violaron los derechos humanos y todas esas cosas que les conocemos, las instituciones, en buena o mayor medida, estaban allí. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela las instituciones están destruidas. En Venezuela el Estado está destruido. La nación está destruida. ¿Qué es la nación? Es un territorio, es un conjunto de instituciones y es una población. El territorio de Venezuela, a todo efecto práctico, se ha encogido porque todas las zonas fronterizas del país están controladas por grupos irregulares, sean guerrilleros colombianos, paramilitares, los del arco minero, los de Hezbolá, los que sean. Entonces el territorio venezolano, esos 912.050 kilómetros cuadrados, se han encogido como un pedazo que va entre Caracas y Barquisimeto y un poquito por allá por Guárico y llega hasta Suárez. En segundo lugar, la población de Venezuela es una población desperdigada por el mundo. No solamente la que ha salido, que son 5 millones aproximadamente, sino la población que no ha salido y quiere salir y no puede salir. Entonces es una población que está en un estado de desarraigo. Y en tercer lugar, las instituciones. ¿Qué institución en Venezuela, pública o privada, sirve? El Parlamento, la justicia, el Poder Ejecutivo, PDVSA, la Fuerza Armada. No existe. Ni siquiera las instituciones de la descentralización, gobernaciones y alcaldías, porque esos son instituciones colonizadas y destruidas por esta rapiña roja que se ha aposentado de Venezuela. Entonces, cuando nosotros advertimos esto, la pregunta es, ¿desde dónde se van a hacer las políticas en Venezuela? ¿Cuál es el lugar para que las políticas se hagan? Porque antes tú podías decir, bueno, el Banco Central puede cambiar de esta orientación a aquella orientación. PDVSA puede producir tanto o cuánto. Las Fuerzas Armadas pueden cambiar su misión de una hipótesis de conflicto con Colombia, una hipótesis de conflicto con Guyana o la preservación del mar y de las vías marítimas y lacustres. Pero eso ya no existe. Entonces, cuando tú dices, vamos a aplicar una política, la verdad es que tú tienes que inventar el lugar, las instituciones desde las cuales se van a aplicar las políticas. Ahora, en el caso venezolano, la transición, a mi juicio, comporta en primer lugar lo siguiente. La atención a los sectores pobres, empobrecidos, arruinados, hambreados que tiene la sociedad venezolana. ¿Pero con qué recurso? ¿Con qué recurso? Tiene que ser una operación internacional, global, de Norteamérica, incluido a Estados Unidos, a Canadá, Europa y otros países, para una asistencia global a Venezuela. Por básicamente nuestras fronteras, las marítimas a través de las islas, Colombia y Brasil. Lo primero es eso. En segundo lugar, tiene que haber una operación inmediata en el día 1 de estabilización política y policial del país. Es necesario que entre la cooperación internacional policial, incluida la DEA, para enfrentar el narcotráfico y los grupos irregulares. Entonces, si tú tienes un proceso de pacificación en las calles y al mismo tiempo tienes un proceso de subvenir las necesidades de los más pobres en términos inmediatos, tú tienes un punto de partida, no un punto de llegada, sino un punto de partida para una segunda fase, que es la propiamente del gobierno de transición, que es crear consensos mínimos en la sociedad, que es crear un ambiente apropiado para que los partidos resurjan, para que haya un nivel de convivencia ciudadana mínimo, para que haya justicia y para que entonces se organicen unas elecciones libres, justas y limpias que den lugar a un nuevo gobierno. Ok, todo lo que nos contó es el deber ser y suena complicadísimo de paso.
durísimo, sí. Suena complicadísimo y además costosísimo, desde todo punto de vista, ¿no? Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted cree que el G4 está en condiciones de llevar a cabo esa transición de la que me está hablando? No, para nada. Yo creo que el G4 no entiende la situación del país adecuadamente. Incluso yo doy, digamos, yo tengo el punto de partida porque no hago juicio de intención. Supongamos que todos los del G4 quieren lo que nosotros queremos, que es la salida del régimen y la instauración de una sociedad democrática. Pero el problema es que tienen un diagnóstico equivocado en el mejor de los casos. ¿Por qué es un diagnóstico equivocado? Porque esto no es solamente un gobierno malo, incluso una dictadura. Esto es una operación política, económica y financiera internacional que tiene como espacio de ocurrencia el territorio de lo que era Venezuela o el ex país del cual habla Agustín Blanco Muñoz. Es decir, ahí están concurriendo los intereses de, ya sabemos, de Cuba, de Nicaragua, de los guerrilleros colombianos, de los grupos de desestabilización de toda América Latina, del Medio Oriente, de Irán, de Rusia, de China, y están allí librando una confrontación contra Occidente, no solamente contra los Estados Unidos, sino contra Occidente. Quieren crear allí una base ideológica, intelectual, que tiene una narrativa propia, política, financiera y operacional. En consecuencia, cuando tú diagnosticas eso así, tú tienes que tener una política proporcional a ese diagnóstico para saber que estos personajes, para salir, tienen que ser a través de una fuerza también internacional. Si eso es una operación internacional encabezada por el régimen de Chávez primero, Maduro ahora, la forma de enfrentarlos y la fuerza con la que hay que sacarlos es una fuerza también internacional. Durante muchos años, los venezolanos solitos, durante muchos años, se han enfrentado solitos a una fuerza internacional, hasta que la comunidad internacional comenzó a entender que ahí estaban pasando otras cosas y se lograron alianzas importantes, la fundamental de las cuales son las de Estados Unidos, Colombia y Brasil. Y esas fuerzas que ahora comprenden el problema, todavía no entienden que es necesario una dinámica de intervención internacional para enfrentar a la dinámica internacional que encabeza Maduro. Pero yo vengo otra vez para Venezuela. Vamos. Me acaba de decir que en el mejor de los casos, el problema del G4 es que no entiende. No, que tiene un diagnóstico equivocado. Ahí hay mucho zorro viejo como para no entender. Ese es en el mejor de los casos. ¿Y en el peor de los casos qué pasa? El peor de los casos es el siguiente. A lo largo de los años, al comienzo, para decirlo así, había un gobierno aquí arriba, que era el de Chávez, y una sociedad que funcionaba, que no era una sociedad chavista. Había chavistas, ciudadanos que eran partidarios de Chávez, pero en la estructura de la sociedad no era chavista. Chávez, progresivamente, especialmente después del 2002, que salió por unas horas del poder, fue arrasando con todas las instituciones. Las Fuerzas Armadas, principalmente las Fuerzas Armadas, el Banco Central y PDVSA. Y al arrasar con todas esas instituciones, se fue creando un sistema. Un sistema es un dispositivo en el cual hay muchas partes que se van sumando. Es como el coronavirus, que agarra células sanas, se mete en ellas y se reproduce adentro. Es decir, hizo metástasis en la oposición, en el G4. Claro, y se hizo a través de muchas vías. Okay. Se hizo en un plano empresarial a través de Cadivi, porque
Incluso gente no corrompida, empresarios no corrompidos, que no forman parte del chavismo, ni formaron parte nunca, tenían que pasar por la alcabala Cadivi. de Cadivi. Como ahora los ciudadanos comunes y corrientes pasan por la alcabala de la Guardia Nacional para echarle gasolina a su carro y así o para obtener un pasaporte, la licencia o cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se formó un sistema económico, financiero y político que está entremezclado, entrelazado y que es muy difícil aplicarle el bisturí para separar las partes. Hay gente dentro de la oposición que se ha metido en este sistema sobre la base de un criterio. ¿Cuál es el criterio? Incluso razonando desde su perspectiva. Bueno, si mi objetivo es llegar al poder y sacar a esta gente del poder, yo tengo que aliarme hasta con el diablo para obtener ese objetivo. Pero resulta que eso no solamente Es decir, él vale todo. el vale todo. O como en una interpretación medio tradicional de Maquiavelo, el fin justifica los medios. En realidad lo que ocurre es que no solamente hay razones morales que uno puede invocar para oponerse a esta especie de tratativas secretas y permanentes con el régimen, sino que hay razones pragmáticas. ¿Cuáles son esas razones pragmáticas? Primero, todo lo que se haga en este mundo hoy se sabe. No hay nada que ocurra en ninguna parte que no se sepa esta tarde, mañana en la mañana, dentro de 2 días. No es como antes. Después de 25 años se abren los archivos y entonces la gente sabe que aquel tipo era un traidor y el otro era un espía. No. Esto dura como 48 horas, 72 a lo más. Y en la Casa Blanca, que uno supone uno de los sitios más seguros del planeta Tierra, resulta que hay filtraciones, de las cuales se queja Trump todos los días. Entonces, todo se sabe. En segundo lugar, el tema es que si tú empiezas a negociar con el diablo tiene las de ganar. Porque el diablo no tiene escrúpulos. Y entonces siempre está en ventaja contigo si tú tienes algún tipo de requiebro moral. Y si no tienes ningún tipo de requiebro moral, no es que el diablo te gana, sino que te vuelves el diablo. Es decir, te vuelves aquello con lo que tú supuestamente no querías identificar. Entonces, cuando el pragmatismo te conduce a cosas como las del 30 de abril del año pasado, que unos dirigentes opositores encabezados por Guaidó y Leopoldo López pensaron que podían llegar a un cambio de gobierno, sería, con Vladimir Padrino López, con Michael Moreno, con el general director del SEBIN, con el general director del DIGESIM, el mismo que está ahora, y que es jefe de una cáfila de asesinos que ha matado gente, oficiales y civiles. Y con los dineros de Gorrín. Y con los, exacto, allá voy. Esto significa que no hay una visión correcta de lo que hay que hacer en el país. Y una cosa que a mí me parece fundamental en este tiempo es que si tú empiezas a transitar la vía del demonio, bueno, porque es que el objetivo nos permite ir recabando este financiamiento y este apoyo de aquí y allá, llega un momento en que estás atrapado. Porque fíjate tú lo que está ocurriendo con las investigaciones en Estados Unidos. Las investigaciones en Estados Unidos empezaron por los altos funcionarios del régimen, bueno, y por las empresas de Venezuela controladas por el régimen. Pero inmediatamente llegaron a un punto en que no eran los funcionarios del régimen, sino los testaferros de esos funcionarios. Y escarbando de los testaferros llegaron a aquellos que esos testaferros financian. Entonces, como hay un sistema del cual es parte y importante, un sector opositor,
en ese camino de los del régimen hacia los testaferros, se tropiezan con algunas personas que forman parte de la oposición y que, queriéndolo o no, aparecen enredados en una trama que no solamente es una trama que moralmente es objetable, sino que es una trama que les produce un daño político tan profundo. Pero le hace un daño también, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, al país. Porque, por ejemplo, este último escandalazo, donde está involucrado el excongresista Rivera, donde cobró un dinero de la Citgo de Maduro para entregárselo, según dice él, a Leopoldo López en el año 2017, y donde también está metido Gorrín, porque fue el que pagó el lobby para llevar a la señora Tintori a donde el señor Trump. Entonces uno dice, bueno, ¿en quién se cree? Porque hasta ayer Leopoldo López era el preso más importante de Venezuela. Entonces, mira, yo creo, es la actitud que yo quisiera tener, porque es gente con la que yo me he interrelacionado y estimado, y son compañeros de gente con la que yo he trabajado y trabajo, y quiero ser muy prudente en esto. Yo creo que la justicia de los Estados Unidos no es esta cosa de asaltantes de Michael Moreno y de sus magistrados, y de la justicia, aunque no es perfecta, y también hay sus cosas, pero ya va, doctor, pero es que yo le digo esto, yo lo entiendo, pero es que esto se repite, siempre aparecen los mismos personajes. El 30 de abril, ¿quién apareció? Corrín, Leopoldo López, Michael Moreno, lo mismo. Porque a eso es lo que yo me refiero, yo me refiero a que tú no puedes, por cualquier medio, obtener un resultado. Tú no puedes irte con Gorrín y con Padrino López o Michael Moreno a obtener un resultado, porque termina enredado, Y termina enredaron al mal, país y se y le enreda. robaron la esperanza a los venezolanos, que ahorita no creen Entonces, en nadie, doctor. yo, por ejemplo, creo que esto que estamos viendo estos días debe aclararse, tiene que aclararse, tiene que ser transparente, porque si no, esto se va a llevar en los cachos. Es como la operación Gedeón. Y aparecen los mismos también. La operación Gedeón, uno desde una cierta perspectiva podría decir, bueno, ahí hay gente, Guaidó y sus asesores, que pensaron en un momento en que había que explorar una acción internacional para liberar al país. Supongamos que eso sea al margen de estos personajes que aparecen ahí, de los norteamericanos que están involucrados. Está bien. Ahora, el tema es que tú no puedes hacer eso de cualquier manera. Tú no puedes o sea, siendo el principal aliado de Estados Unidos en Venezuela, que es Guaidó, porque Estados Unidos, con quien se ha aliado en Venezuela es con Guaidó, con más nadie. Aparentemente no quiere más nada con más nadie. Bueno, está bien, se alió con Guaidó. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que tú hagas unas cosas que tus aliados no saben, de la cual no participan? Entonces, ¿cómo Con los hacemos colombianos o los brasileños. cómo Yo hacemos creo que eso es producto de una visión equivocada, según la cual hay gente hay unas personas que son más vivos que el tío conejo, que pueden hacer las cosas más rápido por su cuenta, y yo creo que no es así. Yo creo que hay que hacer, para lo que sea útil esta opinión, una gran coalición nacional e internacional cuyo propósito central e inequívoco es la salida del régimen de Maduro, sabiendo dos cosas. Primero, el régimen de Maduro va a resistir. El régimen de Maduro no va a salir por conversaciones, no, porque esa idea de que si uno razona mejor y tiene mejores argumentos, va a llegar unos personajes ahí del régimen que va a decir, caramba, esta gente sí es inteligente, vamos a hacerle caso. Eso no existe. Esa gente está ahí atrincherada como los cubanos. No van a salir, digamos, fácil. Y en segundo lugar, no hay posibilidades de hacer esto
sin un amplio consenso entre los factores políticos y sociales, nacionales, internacionales, civiles y militares que estén casados con esta idea de salir del régimen de Maduro. No hay posibilidad. Yo entonces estoy recibiendo en usted una muy mala noticia, Que es, porque no es lo que yo veo, por ejemplo, en el G4, que como usted ha dicho, el único que reconoce Donald Trump, que es nuestro principal aliado, es a Guaidó. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo el señor Donald Trump solo va a reconocer a Guaidó y no esa amplia unidad que existe en el país, que somos el resto de los venezolanos, que sufrimos los errores y las amenazas, no solamente del régimen, sino también de ese sector de la oposición oficial? algo va a pasar, Mitu, y muy pronto, porque para todo efecto práctico, el año 2020 se reduce a 6 meses, los 2 primeros meses del año y los 4 últimos, porque la pandemia ha copado todo lo demás. Y en diciembre, y en diciembre, esta gente va a intentar hacer elecciones para tener su asamblea nacional controlada el 5 de enero. Entonces, la presidencia de Guaidó no tiene tiempo ni siquiera que quisiera. O es ahora o es nunca. Y Si si, la y si no ejerce, es ahora, y si él decide que no es ahora, la de él no será nunca. Ahora, otra fuerza tendrá, y yo creo que en el país está planteada la necesidad de otro liderazgo. Un liderazgo que le hable claro al país, que comparte estas cosas, gente que esté casada no con candidaturas, ni para campañas electorales, ni nada de esto, sino con un propósito. Incluso con un propósito, digamos, casi de martirio, es decir, entregarse a la causa de la salida de este régimen, independientemente de la suerte que corran quienes asuman esa tarea. A lo mejor van a la gloria, a lo mejor el país los rechaza y dice, ¿para qué hicieron esto así y no asado? Bueno, eso no se sabe, pero solamente quien se atreva a no hacer cálculos electorales, sino hacer cálculos por el país, va a encabezar esto. Yo creo que hay gente, pero solo así se garantizará la fuerza, porque, y quiero culminar con esto, no es posible que la política opositora sea dirigida desde afuera, ni desde Estados Unidos, ni del gobierno de Estados Unidos, ni de ningún otro gobierno. pero no podemos solo. No, exacto, pero la política tiene que ser dirigida por los de adentro. Y esos de adentro, con una política adecuada, le tienen que exigir a la comunidad internacional que actúe. No es, vamos a ver qué está pensando Elliot Abrams, a ver si hacemos. No, no. Yo creo que hay que pedirle al señor Elliot Abrams, nosotros necesitamos esto. Puede que no esté de acuerdo. Bueno, lo lamentamos. Ok, pero no solamente que Guaidó no tiene tiempo, pero es que Trump pareciera que tampoco. Va a tener unas elecciones pronto. Las puede Y, ganar, pero las puede perder. sí, sí, digamos, hace unos meses era impensable que el presidente Trump perdiera las elecciones. Eso no es impensable ahora. Yo creo que la política de la dirección opositora que quiere buscar el cambio de régimen tiene que ser una política que pueda tener relaciones abiertas con el gobierno de Trump, con los republicanos y con los demócratas. Porque mi opinión es que no va a haber ninguna acción unilateral de Estados Unidos hacia Venezuela si no tiene un amplio soporte interno, a menos que sea un hecho, un chispazo que estalle en alguna parte y que obligue a una intervención militar. Pero del resto, si es un plan no bipartidista, no creo que tenga mucho éxito en ningún gobierno de los Estados. Ya para terminar, me ha dicho varias veces que en el país hay gente dispuesta hasta el martirio, porque
La verdad es que la transición es prácticamente un martirio. Eh, ¿A quién ve usted? ¿A quién ve usted, por ejemplo? Bueno, yo, como alguna gente que me conoce sabe, yo creo, confío y creo mucho en María Corina Machado. Creo que es uno de los líderes más importantes del continente y sin duda una persona que representa valores, esfuerzo, sacrificio personal y una entrega descomunal a la lucha política. Pero, Pero pero, creo que puede encabezar o puede participar en la dirección, pero tiene que ser un movimiento mucho más amplio y no pensemos en los partidos solamente. Nosotros pensamos en los partidos y pensamos en 4 o 5 dirigentes. Vamos a pensar primero en la gente que está en los partidos, que ha simpatizado en los partidos. Los de ahora, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, 20, Acción Democrática, gente que está allí, militantes, dirigentes regionales y locales. Vamos a pensar incluso en los dirigentes de los viejos partidos, ya mencioné uno, la gente que participó en COPEI, en el MAS y en otros. Esa gente que está allí dispuesta. En segundo lugar, una inmensa cantidad de ciudadanos que no milita en ningún partido político y que está desencantado de los partidos políticos y que está desencantado del liderazgo actual y que está buscando cómo expresarse. En tercer lugar, el factor militar. Hay gente que dice, no, es que los militares no hacen nada, pero si cada 3 meses vemos que ponen presos unos militares, que unos intentaron hacer un golpe, que otros intentaron esto, que unos entraron, que otros salieron, o sea, militares, yo creo que en la Fuerza Armada hay el testimonio clarísimo de que hay un estado de insatisfacción e incluso de insurrección permanente. Lo que totalmente. pasa, lo que pasa es que los militares no pueden, digamos, un cabo en tal parte alzarse, pues lo matan. O sea, eso tiene que ser una participación y a quien le corresponde dirigir esto es a la nueva dirección política del país. Y ahora sí, para terminar, pero no puedo dejar de preguntarlo, había como una esperanza en Venezuela de que los barcos iraníes no pasaran. Yo particularmente siempre pensé que sí iban a pasar, iban a entrar, ¿no? Pero había esa esperanza. Y la otra es que la gente dice, ¿para qué hay un despliegue de la Armada norteamericana en aguas del Caribe si salen y entran barcos iraníes, salen y entran aviones iraníes? ¿Para qué es el despliegue realmente? Usted que vive allá. Yo creo que Estados Unidos se prepara para un evento militar que yo no sé cuál podría ser. No veo desembarco de tropas en Venezuela, pero creo que Estados Unidos se prepara para un evento militar. Y como todos los que desarrollan una estrategia y un plan militar, quienes deciden la hora y el día del enfrentamiento son los que poseen la fuerza para hacerlo. Yo no sé si Estados Unidos se propone intervenir o no, pero lo que sí creo es que se prepara para una acción militar que pudiera ser, por ejemplo, el apoyo a un convoy humanitario que se presente en el futuro. Ahora, me parece que no, Estados Unidos no va a generar una guerra con Irán, deteniendo unos buques en alta mar que llevan petróleo, gasolina a Venezuela. Creo que eso no existe. O sea, nosotros no somos para Estados Unidos tan importantes como para declarar una guerra y eso hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo claro. Nadie se juega por los grandes principios en la política internacional, sino por sus intereses. Y el interés que en este momento hay para liberar a Venezuela más importante está dentro de Venezuela. Los aliados que tenemos en el mundo no tienen, y ahora con la pandemia menos, a Venezuela en el primer lugar de sus prioridades. Hay que olvidarse de eso en este momento. Puede volver a ocurrir en el futuro, porque ya ocurrió en enero y febrero y marzo del año pasado hasta la mamarrachada del 30 de abril. Pero, y a partir de ahí empezó a decaer el interés, solamente sostenido por Estados Unidos, digamos, de manera
más retórica y evidente en algunos casos y más efectiva en otros las imputaciones judiciales y con las sanciones, etc. Ahí ha sido el papel de Estados Unidos central. De tal manera que yo pienso que podría volver Venezuela a ser un gran tema, pero no lo es en este momento. Y no solamente por el tema de la pandemia, sino por el tema de la dirección política. Es decir, una dirección política que estaba allí, que se pensaba que estaba allí a punto de producir un movimiento insurreccional para derrocar a un régimen como este, entonces resulta que se descubre por casualidad casi que estaba en un diálogo en Oslo. Eso desinfló a mucha gente y me consta personalmente, o sea, no es que me lo contaron, me consta personalmente que muchos dirigentes importantes de América Latina se sintieron burlados y defraudados por conocer por la prensa, como conocimos todos los demás mortales, lo que estaba ocurriendo en esas tratativas secretas que nunca serán secretas, siempre todo se sabrá. Ya para terminar, doctor, ¿qué le decimos a los venezolanos que están desencantados, desesperanzados, angustiados, pensando que qué es lo próximo que viene, qué es lo peor, qué otra cosa les van a quitar si les han quitado todo? ¿Qué les decimos? Yo creo que el mensaje más importante es ese que tú acabas de decir. ¿Qué más nos van a quitar? Yo creo que ese es el mensaje. Yo, a lo mejor por eso no soy un político activo, aunque la política me ha encantado siempre, porque yo soy de los que piensan que cuando uno no tiene respuesta, uno tiene que decir, yo no tengo respuesta. Cuando uno no sabe el camino, uno no puede inventarlo. Uno tiene que entender que solamente ese escepticismo, esa desesperanza, ese preguntarse hasta cuándo, esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Si uno ve las encuestas, uno ve cómo el descreimiento es lo que crece. Y es allí donde hay que trabajar. Y es allí donde hay que generar la conexión. Yo estoy totalmente persuadido de que cuando uno no tiene respuestas es porque está a punto de tener las preguntas correctas. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Qué bueno, doctor. Yo la verdad es que yo sigo siendo optimista. Yo nunca he dejado de perder la fe y la esperanza de que las cosas en Venezuela van a cambiar. Sencillamente se tenían que caer algunas caretas. Todo se derrumbó dentro de mí. Así es. Terminamos con una canción. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos, ¿sí? Un placer. Hasta una próxima. Chao, hasta luego. Con ustedes, amigos, hasta un próximo análisis, una próxima entrega de No Callaré.